Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos el doctor Juan Carlos Boggio de Vincenzi, docente honorario de lo que es ahora la unidad de reproducción animal, ex departamento de reproducción animal. Ahora formamos parte del departamento de producción animal. Y bueno, vamos a intentar darles una clase que les pueda servir para el tema reproducción en suinos. Acá están nuestros datos, disponible el Facebook, el YouTube, Hotmail, Gmail y bueno, y el celular. El celular, si se los doy, es porque no tengan problema en llamarnos, y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta en lo que les podemos dar una mano. Si bien la reproducción de suinos no es nuestra área específica, nosotros heredamos las clases del doctor Elordoy, que se jubiló el año pasado, y bueno, hacemos lo posible para ir aprendiendo en el tema. El fuerte nuestro es todo lo que es la reproducción en ovinos y todo lo que es reproducción en toros, ¿tá? Una cosa importante para mí también, que yo siempre rescato y resalto, es que para nosotros no existen las preguntas tontas. Ahora bueno, con una de las tantas ventajas de este sistema nuevo de dar las clases virtuales es que bueno, estamos mano a mano o con pocas personas que están viendo en este momento esta clase, así que no tendrían problema en preguntar si yo estuviera presente. Como ahora no estoy presente, el tema este se elimina, y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, nos mandan un mail, nos mandan un WhatsApp, lo que fuera, ¿tá? Pero para mí es muy importante que no te quedes con dudas, ¿tá? La duda que para ti de repente puede ser una duda tonta, de repente no es tan tonta como vos pensás, así que pregúntenos tranquilos. Una cosa importante también es que también siempre lo digo en muchas clases, es que la reproducción no es una cosa aparte de otras áreas, ¿tá? La reproducción es quizás de las materias que engloba más de un área, más de un tema, ¿tá? Implica la producción, implica la parasitología, la genética, una cantidad de cosas, y siempre se habla de lo que es la construcción de la producción animal, sea de lo que sea de carne, sea para lana, sea para producción de cerdos en este caso, de leche, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les ocurra. Generalmente siempre se basa en los tres pilares clásicos de lo que es la producción, que son la nutrición, la sanidad y la genética, ¿tá? Nosotros siempre nos gusta agregar un cuarto pilar, que es el manejo. El manejo engloba todo esto, engloba todo lo que no está a la vista y todo lo que nos tenemos que estar previstos a que pueda suceder. Medidas de manejo, sean correctivas o sean para evitar algún problema, algún eventual problema. Pero el manejo es la clave para tener éxito en cualquier tipo de producción, ¿tá? Como dijimos, terneros, leche, carne, lo que fuera, ¿tá? O sea que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si uno tiene nada que ver con reproducción, pero tiene todo que ver a su vez. También importante, no sé qué tanto saben de razas de cerdos, en Uruguay hay varias. También a su vez, lo vamos a hacer un poco más adelante, el cerdo es una producción muy típica, muy única, por decirlo de alguna manera, en la cual incluso se han hecho líneas genéticas específicas para mejorar y producir carne de alta calidad, ¿tá? Pero también está el otro extremo, el extremo rústico, el extremo natural, el extremo que se podría llamar hasta exótico, que es la raza cerdo pampa rocha, que es el cerdo criollo, ¿tá? Así como hay ovejas criollas y hay bovinos criollos, ¿tá? Nada que ver con los caballos criollos, que bueno, originalmente se resurgieron y salieron de los caballos criollos que habían en ese momento, pero se formó una raza criolla que ya como que no es más criolla, ¿tá? En el sentido que no es más autóctona, por decirlo de alguna manera. Lo que sí ahora es, este cerdo tiene unas particularidades muy llamativas, que es un animal que es sumamente rústico, adaptado a los medios ambientes, básicamente en principio a lo que son las zonas de bañados de rocha, ¿tá? Es una raza que es muy típica porque tiene todo lo que son las puntas de las extremidades blancas,
¿tá? La punta de la cola, de las dos patas, de las dos manos, y la punta del hocico. Esto es una hembra que está preñada, ¿tá? Y desde hace años hay un grupo, está el grupo básicamente que está trabajando en la Facultad de Agronomía. Acá les dejamos los contactos por cualquier consulta, por cualquier cosa que quieran hacer. Es una gente muy macanuda, muy bien. Y tienen un campo acá cerca de Montevideo, en el cual tienen una unidad demostrativa y tienen una unidad de producción de estos cerdos que los usan. Lo que hacen ellos es, les dan a ciertos productores de cerdos pequeños, o sea, pequeños productores, no a grandes productores, que yo sepa, y en los cuales les dan padrillos. Entonces ellos los cruzan con otras cerdas, ¿tá? Esto sirve para cruzar con cualquier raza, tanto como para producirla pura, ¿tá? Así que bueno, cualquier cosa que vean algún cerdo raro en algún lado, sobre todo los que son de Rocha, pueden consultarle a esta gente, o si alguno está interesado en comenzar la cría de cerdos, los puede contactar, ¿tá? Bueno, ahora ya entrando un poco más en el tema, esta clase, bien dicen que, vieron que el dicho de que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Bueno, no solo tropieza con la misma piedra, sino que tropieza más de una vez con la misma piedra y con las que siguen después. Para nosotros en este caso, por ejemplo, aún no está la clase tal cual nos gusta que quede. Tuvimos poco tiempo para preparárselas, pero bueno, vamos a tratar de darles la mayor cantidad de datos posible. Van a ver, no es típico en nuestras clases tener mucho cuadro de datos. Nosotros usamos muchas imágenes de casos, de cosas que pueden ver en el campo. Como el cerdo no es como ya les dijimos, no es nuestra área específica de trabajo, bueno, les pusimos mucho cuadro, mucho texto para que les quede una base. La bibliografía, bueno, cualquier bibliografía de reproducción en general sirve. Todos los libros básicos de reproducción, el Jafes, el Dukes, el Roberts, todos esos les van a servir. Y bueno, después en la biblioteca actualmente hay una bibliografía muy muy buena en todas las especies, y bueno, y en los suinos también, ¿tá? El macho, van a ver que yo puedo decir en algún momento padrillo, o puedo decir en otro momento berraco. En las diapositivas creo que está escrito siempre berraco. No es el chancho, ¿tá? Nos tenemos que acostumbrar a, no porque tú hables vulgar, en el buen sentido de la palabra vulgar, vas a demostrar que sabes o vas a caer bien, ¿tá? La gente vos le caes bien tal cual sos tú, ¿tá? Entonces no necesitas decir el berraco o padrillo y te van a entender, no va a haber problema ninguno. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es el macho, después vamos a ver de la hembra, y después le vamos a dar datos generales para que tengan como base para la prueba, ¿tá? Para el parcial o examen. Bueno, obviamente lo primero es todo lo que sea la anatomía. También pueden consultar la clase inicial de Majo, de María José Estradé, la doctora Estradé, que les dio la clase de recordatorio fisiológico del macho y la hembra, que está muy bueno. También hay algunas fotos y diapositivas de cerdos, ¿tá? Este es un libro muy, muy, muy clásico de Peter Popesco, bastante antiguo. La anatomía no ha cambiado en varios siglos, así que básicamente es la misma. A mí me gusta usar mucho estas fotos. Ahora después les voy a mostrar más adelante el ejemplo que quiero decirles. Pero bueno, esto es una vista dorsal de lo que es el tracto reproductor del macho, del berraco, o del cerdo, o cerdo entero, o puede ser cerdo castrado. Y bueno, básicamente no se los voy a leer porque ustedes después lo pueden mirar tranquilamente, pueden ponerle pausa, así que está de más decirles lo que es cada cosa, ¿tá? Ahora vamos a ver, esto es una vista transversal, un corte transversal de lo que son los órganos pelvianos del macho, del cerdo, del suino macho, berraco o padrillo, ¿tá? Tiene una particularidad que es la posición de los testículos. Es una posición que es perineal, ¿tá? No es pendular como en el caso de los rumiantes. Es parecida a lo que es la posición de los testículos del perro y del gato, ¿tá? También acá tienen todas las referencias de lo que son cada numerito. Y después una cosa que es importante también es, para tú saber tanto la anatomía como, acá en este caso, vos tenés que saber lo que es normal. Yo siempre lo destaco eso.
Tenés que saber lo que es normal, porque si no, no vas a poder reconocer cuando hay algo anormal. Generalmente una patología se reconoce porque te llama la atención, pero por ejemplo alguna anormalidad, como por ejemplo alguna anormalidad del desarrollo, si tú no sabes cuál es el tamaño más o menos normal, o mejor dicho, cuál es el tamaño normal promedio de un testículo de un berraco, yo qué sé, de 2 años o un berraco adulto, puedes estar frente a una hipoplasia o una hiperplasia y no te vas a dar cuenta. Porque no sabes cuál es el tamaño normal, y así para todo. No le vamos a preguntar, nosotros no somos de preguntar mucho número, a veces no tenemos más remedio, pero generalmente intentamos no preguntar números, porque los números, un número específico generalmente es difícil de recordar. Incluso nosotros tratamos de no acordarnos mucho de la memoria. Lo que sí es importante, que les doy un poco el dato, es tener rangos. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, acá es lo que son las glándulas sexuales accesorias en las distintas especies, machos de distintas especies. Y bueno, en algunos vieron que la próstata, bueno, obviamente la tienen todas, pero por ejemplo las glándulas de Cooper o las vesículas seminales tienen, no tienen, el perro no tiene ni vesículas ni glándulas, bueno, etcétera. Eso va a depender, eso va a incidir, mejor dicho, en lo que va a ser el tipo de semen que va a producir ese macho. Después vamos a ver más adelante que les vamos a poner unas imágenes de las características seminales de distintos machos. Bueno, y esta es una anatomía, una disección de lo que es el tracto reproductor del macho. A veces acá se ve clarito, en este caso se ve clarito, pero muchas veces a mí me pasaba, por lo menos, que me quedaba más clarito cuando veía el dibujo que cuando veía el órgano en sí. Capaz que a ustedes les pasa lo mismo, pero esta es una disección excelente. Se la robé a María José Estrade de la clase. Bueno, seguimos. El pene también presenta una particularidad única, en la cual es un pene fibroelástico, así como el de los rumiantes, pero tiene la particularidad muy especial, es que en el glande tiene una espiral. Esta espiral es normal, es fisiológico, es en sentido antihorario. Esta espiral, quizás algunos, no sé cuántos de ustedes han visto la cópula en toros, pero en los toros generalmente, cuando están en plena erección y hacen el golpe de riñón y enseguida desmontan, van a ver que tienen un pequeño espiralado en la punta del glande, igualito al del cerdo, en sentido antihorario. Eso también es fisiológico, pero no lo tienen normalmente. El cerdo sí lo tiene. No es una desviación patológica, sino que es una desviación normal, fisiológica, en espiral. Después vamos a ver que esto se adapta perfectamente a lo que es el cervix de la hembra. Bueno, y acá está un poco lo que es la regulación neuroendocrina. No les vamos a dar una clase de endocrinología, la pueden mirar mucho mejor en cualquier libro, pero bueno, básicamente acá como que les resume todas las vías, las idas y venidas de las hormonas, lo que son los circuitos hormonales, y dónde actúa cada hormona. Ahora, una cosa que es importante es que, si bien esto, como ven acá, no es específicamente reproducción, si bien esto acá en parte sí es reproducción, la facilidad de parto, la cantidad de lechones nacidos, los destetados, la habilidad para lactancia, etcétera. Pero bueno, son características de producción que son importantes. Y uno, cuando selecciona un macho, obviamente el tema de la comercialización de semen de cerdo, el tema de la producción de cerdos es bastante atípica. Las grandes cabañas que producen cerdos son básicamente criaderos cerrados, por decirlo de alguna manera. Ellos importan semen, incluso semen congelado. El semen de cerdo se puede congelar, pero son muy cerrados. Ellos tienen sus propios equipos de inseminadores que trabajan en esa empresa y no trabajan en otra. Los que producen carne de cerdo, lechones básicamente, son muy cerrados. Es como el tipo el ambiente de los equinos, en los cuales
es toda una mística, una magia, nadie sabe nada. Bueno, ahora se abrió bastante, pero bueno, en el caso de los cerdos, cada uno tiene su propio equipo, entonces no salen a inseminar hacia un lado y hacia otro. Por eso es que el trabajo no puedes entrar a inseminar así como uno va a inseminar, por ejemplo, en el caso de los bovinos y de los ovinos a distintas cabañas. Pero bueno, sí o sí, igual la idea de usar, de tener un buen producto es que, bueno, usar el mejor material genético que tengas disponible en ese momento, tanto de la hembra como del macho. En el caso del macho, en este caso, bueno, hay ciertas características que vos tenés que tener en cuenta para seleccionarlos. Básicamente se pueden clasificar, como dice acá, las características maternales y las características terminales. Las maternales son para producir lechones. Chao. Entonces, obviamente tenés que tener en cuenta cuántos lechones nacen vivos, cómo es el peso de la camada, bla bla bla, lo están mirando de ahí. Y en el caso de razas terminales, bueno, obviamente es para producir carne, entonces tenés que tener en cuenta el porcentaje de carne magra, el espesor de grasa dorsal, bla bla bla, lo están mirando de ahí. Son distintas formas de seleccionar un macho. Ojalá puedas conjuntar las dos, lo ideal es que tenga de las dos, ¿verdad? O un equilibrio entre las dos. A mí no me sirve de nada un berraco que produce, yo qué sé, 15 lechones, 13 lechones por camada, pero yo que sé, el área de ojo de bife es muy baja, no me sirve. Entonces, por eso que siempre es un equilibrio entre todo, ningún extremo es bueno. El tema bueno, como dijimos un poco de semen, para hablar un poco de reproducción, la característica de que cuando uno va a colectar semen y pasa en todas las especies, el medio de colecta tiene que ser lo más natural, lo más fisiológico, por decirlo de alguna manera posible. Entonces, en el caso de los cerdos, la cópula de los cerdos dura bastante, alrededor de 20 minutos, 30 minutos. Entonces, bueno, la idea es usar maniquís o lo más parecido posible a lo que sería una cerda. No tiene por qué ser una cerda de plástico, de lo que fuera. Simplemente algo en la cual el animal ve que esto acá es un armazón de metal o más, una base de metal y chao. Lo importante son dos cosas. Una, que está quieto. Son más de dos cosas en realidad. Pero bueno, la idea es que esto imite a lo que sería la cerda que está en celo, que está receptiva para la monta, para la cópula. La quietud, ese es el estímulo básico para todas las especies animales. Otra es el olor. En el caso de los cerdos se estimula mucho con el olor, tanto de la orina de hembra que está en celo o en proestro o metaestro, y así como también el semen de otros machos y también del mismo. Entonces se usan estos maniquíes. Este caso, esto es la granja, yo les digo, que tiene la unidad de producción de porcinos de la Facultad de Agronomía, el equipo de cerdos, de suinos. Y bueno, esto estaba nuevo, ahora ya está todo destruido. Pero bueno, la base sigue bien y esto, bueno, es lo que se usa. El animal se apoya. Ahora vamos a ver cómo es la extracción del semen, que es una técnica también bastante particular. La colecta del semen de berraco básicamente se hace con... hay vaginas artificiales, pero la técnica más difundida es lo que se llama la mano enguantada. Entonces, acá está bien clarito cómo es. Simplemente el animal sube al potro, al maniquí, o al súcubo, como se le llama a lo que es el maniquí, y se va como haciéndole pulsaciones, como que le vas apretando el pene, y bueno, él se imagina que está dentro del cervix y va eyaculando. Acuérdense, después lo vamos a ver también, que el semen del suino también tiene una particularidad muy única, en la cual tiene 3 porciones, así como el perro, pero no se usan las 3 porciones para la inseminación, solamente se usa la porción intermedia, la que es rica en espermatozoides. Acá tenemos las 3 fracciones. Lo que es la fracción 1, la preespermática, simplemente líquido básicamente de la uretra para lubricar y para barrer con algunos espermatozoides que estén ahí en la uretra, que no sirven para nada, simplemente es basura. Después viene lo que es la fracción espermática, y después viene la posespermática, y después viene lo que es la fracción en gel o tapioca. ¿Ven? Y es esto, ¿ven? Esto es un gel que forma estas tipo esferas,
que la función es cerrar el cervix, sellarlo, para que no haya reflujo de semen. Tengan en cuenta, ahora después lo vamos a ver, que más o menos en promedio un berraco puede llegar a eyacular 200 mililitros, 250 mililitros, entre 100 y 200. ¿Tá? O sea que es mucho volumen, por lo tanto este es el sistema que hizo la evolución. La fracción que se usa es la fracción B. Aquí vemos una tabla en la cual mostramos el volumen en concentración del semen de berraco. O sea, en general en varias especies, ¿tá? Pero con hincapié en el caso del macho, del cerdo macho o berraco o padrillo. ¿Tá? Vuelvo a lo mismo. Los rangos son importantes. ¿Tá? Esto sí tenés que saberlo. Por lo menos lo vas a tener que saber sí o sí para un examen o para una prueba. Después te va a pasar como nos pasó a nosotros, que te empezás a olvidar de las cosas. Según tu área, te vas a ir recordando estos números. Muchos de nosotros ya los sabemos porque estamos en el tema, pero el que se dedique a producción equina, capaz que no se acuerda, se va a olvidar de todo, como es normal. ¿Tá? Pero bueno, aquí tenemos la especie, el volumen promedio de lo que es el eyaculado de cada macho de distintas especies y la concentración. Esto es por 10 a la 6, no sé si se ve bien ahí, pero es 10 a la 6 de lo que es la concentración de espermatozoides por mililitro. ¿Tá? Como ven acá, el cerdo es el que eyacula más volumen. ¿Tá? Y así como hay un extremo, está el otro, es el que tiene básicamente la menor concentración, junto con el padrillo, el potro, que también es el que es el segundo en volumen de eyaculado. ¿Tá? Generalmente, como norma general, para que les quede el dato, es que a mayor volumen, menor concentración. El otro extremo en lo que es el volumen, el que eyacula el menos volumen es el gato, ¿tá? Que eyacula 0,01 a 0,3 mililitros, y miren la concentración de 1500 a 2800 millones de espermatozoides. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, del carnero, también eyacula entre 0,9, 0,8 y 2 mililitros, y tiene 2000 a 3000 millones de espermatozoides por mililitro. Ahora vemos otro cuadro en el cual le mostramos el volumen y la consistencia. La consistencia es lo que ustedes más macroscópicamente van a poder ver. Es son las dos primeras, más lo que es, lo vamos a ver ahora un poco adelante, lo que es la presencia de materiales extraños o la coloración. Generalmente el olor tiene que ser una cosa muy llamativa para que puedas detectar el olor del semen. Es un olor sui generis, como se le llama en muchas cosas, es el término comodín para cuando decir que tiene olor a nada. ¿Tá? Pero bueno, el volumen y la consistencia son los dos parámetros primarios en los cuales vos decís, bueno, este semen lo puedo usar o este semen lo voy a tirar. ¿Tá? Y a su vez, este semen lo puedo usar para congelar o lo puedo usar solamente para inseminar. ¿Tá? Pero bueno, acá tenemos un poco, por ejemplo, vamos a agarrar el caso del carnero. Acuérdense que tiene poco volumen, y por lo tanto, al ser poco volumen, generalmente la consistencia, así como la del gato, es cremosa. Ese es otro dato. A menor volumen, el semen es más concentrado y por lo tanto la consistencia es más cremosa. ¿Tá? El color, más o menos en todas, es un color blanquecino o blanco grisáceo, a diferencia del semen del carnero, que generalmente es un color más cremita. No sé si se nota acá. Después, cuando tengan esta presentación, ponen pausa y le dan un poquito de zoom y van a ver que está un poquito el color más cremita, más amarillito. ¿Tá? Pero en general, por ejemplo, en el caso del cerdo, es un color blanco grisáceo. ¿Tá? Esos son datos también importantes que tienen que tener en cuenta. Otra cosa también que es importante es lo que es acá está un poco lo que es la consistencia del semen. Esto es todo photoshopeado, todas estas y estas son todas photoshopeadas a partir de esta. Esta es la única de verdad, como quien dice, pero bueno, lo hicimos a efectos didácticos para que tengan una imagen de cómo se vería un semen. Este es un semen cremoso espeso, que ya es el extremo concentrado de un semen de carnero. ¿Tá? Y así todo,
Este dio un volumen muy bueno. Esto es una copita de inseminación. Cuando vean o vieron o van a ver en Terio 2 el tema de inseminación artificial en ovinos, se usan unas copas de vidrio especiales. Y bueno, más o menos esto era 1,5 centímetros. Yo no me acordaba bien de memoria cuánto era, pero es casi 2 centímetros, ¿tá? Para que tengan una idea del volumen. Y bueno, acá sería la consistencia cremosa, cremosa tenue, que no es ni lechosa ni cremosa, color lechoso, nebuloso y acuoso, ¿tá? Cuando tú, por ejemplo, les traes muy seguido semen a un animal, obviamente va a ir bajando lo que es la concentración. Y después, bueno, lo que son el semen anormales, como por ejemplo que tenga orina o pus, o sangre fresca, o sangre coagulada, o suciedad, o materia fecal, o lo que fuera. Cualquiera de estas sustancias, si vos sacás un semen y te sale así, es porque hay algún eventual problema, ¿tá? Sea cual fuere, esto generalmente es contaminación local, ¿tá? La sangre fresca porque generalmente puede llegar a tener alguna herida en el prepucio o en el mismo glande. La sangre coagulada es porque pueda tener algún eventual hematoma o lo que fuera. Y orina o pus, orina generalmente sucede cuando uno utiliza, para extraer la muestra de semen, utiliza el electroeyaculador, que muchas veces se te contamina con orina, que es de las desventajas que tiene el electroeyaculador, ¿tá? Ya les doy el dato porque seguramente muchos se lo pregunten cuando yo nombré electroeyaculación. En el berraco se puede usar la electroeyaculación, pero no está recomendada, ¿tá? Bueno, esto sería lo que es la fisiología de lo que es el tamaño de distintos espermatozoides, ¿tá? Acá tienen de cada especie, y como acá yo les pinté en azul el espermatozoide del berraco, para que tengan una idea del tamaño y la proporción entre la cabeza y la cola, ¿tá? Estas son distintas porciones: cabeza, ¿tá? Lo que es el casquete polar, lo que es la parte de acrosoma, la posacrosómica, que es obviamente, como dice la palabra, después del acrosoma, lo que es el cuello, la pieza media, que es la parte que tiene básicamente mitocondrias, que es la que le da la energía y el poder para el movimiento, un anillo, que es la parte intermedia entre lo que es la pieza media y la cola, y bueno, después la cola, ¿tá? Acá es un poco fotos de microscopía de semen de berraco, en lo cual en el semen de berraco es relativamente común encontrar aglutinación espermática. Eso es porque en esa muestra hay bastante porción ¿se acuerdan la porción, la que tiene la tapioca, la porción gelatinosa? Bueno, eso hace que el semen se aglutine, no es conveniente. Y bueno, aquí tenemos lo que son valores fisiológicos de lo que son anormalidades. Tengan en cuenta que son miles de millones de espermatozoides, y obviamente van a haber espermatozoides que son anormales, como toda cosa de la naturaleza. Siempre se acepta un rango como máximo, en el cual generalmente varía entre 10 y 20% de anormalidades totales, ¿tá? Pero estas son las totales, que engloban lo que son anormalidades de cabeza, anormalidades de pieza media, y de colas, y después la gota proximal, ¿tá? Acá están viendo los valores más o menos aceptables como máximo en cada especie. Después, una cosa también importante es que las producciones a gran escala de cerdos actualmente ya no usan más la monta natural, sino que usan el servicio mediante inseminación artificial. Incluso algunos hasta están trabajando en transferencia de embriones, ¿tá? Muchos usan, bueno, el semen que se usa de rutina es el semen fresco o refrigerado, generalmente refrigerado. También se puede congelar, pero bueno, estos son distintos diluyentes comerciales. Este es un trabajo, es un PDF que está muy interesante, que está muy bueno, que es un manual de inseminación artificial que está bueno, ¿tá? En cerdos, ¿no? Bueno, acá tienen los constituyentes. Obviamente la idea de cualquier diluyente es que sea lo más parecido posible a lo que es el semen en sí. Acuérdense que el semen, en realidad el semen está compuesto por dos partes, dos porciones. Una que es la parte sólida, ¿tá? Que son los espermatozoides, y después la parte líquida, que son todas las secreciones de las glándulas sexuales accesorias, que bueno, que ese medio es el que le da
la nutrición a los espermatozoides desde que salen a la luz de los túbulos seminíferos hasta que se liberan en la vagina o cervix de la hembra, ¿tá? Según la especie, perdón. Esto para que lo vean nomás, para que tengan una idea. Yo no te voy a preguntar cuánto tiene de, yo qué sé, de tris, el tris, cuánto tiene el reading, cuánto tiene de tris, no se compliquen con eso, ¿tá? Simplemente los efectos demostrativos de la complejidad que hay y la variedad que hay de diluyentes. En el cerdo en el cerdo y en los equinos, pero no tanto en los equinos, más que nada en los cerdos es donde hay más variedad de diluyentes comerciales para el semen. Bueno, ahora entrando un poco en la hembra, esta es una foto de una hembra que yo les hablaba hoy de la pampa rocha. Ven que tiene las extremidades de las patas y de la nariz y de la cola blancas. Pero bueno, acá lo mismo, también lo que es la regulación neuroendocrina, lo que son los ejes y los circuitos hormonales en cada hormona, lo que es el órgano blanco, etcétera. Y acá la anatomía, ¿tá? Como ven, cada especie tiene su particularidad. En el caso de la cerda, por ejemplo, tienen largos cuernos uterinos, con bastantes circunvalaciones, bastantes curvas, ¿tá? También vamos a ver ahora, también tienen el ovario, que es muy particular, no tanto como el extremo que es de la yegua, que el de la yegua es el más raro de todos, ¿tá? Pero bueno, esto es la típica vista dorsal, vista de arriba, y esto es una vista, un corte transversal, o vista lateral del tracto reproductor de la hembra, o marrana, como dicen los españoles, ¿tá? Acá tenés el cuerno del útero, el oviducto, los ovarios, etc. Y esto es una foto de anatomía. Es la vista dorsal de un tracto de una hembra normal, ¿tá? Con cada una de las partes. Y acá lo abrieron para que vean cómo es el cervix. Ven que el cervix, ahora después lo vamos a ver con otra foto más gráfica todavía. Pero ven que tiene como esto es lo que uno le llama anillos. En realidad no son anillos, pero bueno, generalmente se le dice anillo, pero es como un tirabuzón. Ven que esto es como un circuito, como una S, ¿tá? No es como por ejemplo el caso de la oveja o de la vaca, es diferente. Acá tenemos un general de lo que son las medidas promedio de los ovarios de la cerda, el peso promedio, la ovulación generalmente es del lado izquierdo en mayor proporción, y más o menos ovulan alrededor de entre 10, 15 hasta 20 ovocitos, produce más o menos más de 20 folículos de un diámetro promedio entre 8 y 10 milímetros. Acá tiene un poco un acercamiento del ovario, el oviducto, el mesosalpinx, es el meso del oviducto, salpinx es oviducto, y bueno, y un cuerno, ¿tá? Y la unión tubárica. Y acá son un poco fotos de ovario. Esto es sacado también de este manual de inseminación artificial, que está muy interesante. Pero bueno, tiene un ovario en lo que es la fase del diestro, ¿tá? Un ovario en el proestro, un ovario en anestro, y después ovarios con patología, en este caso degeneración quística, que es relativamente frecuente, ¿tá? Esto obviamente se diagnostica básicamente por ecografía, ¿tá? Y bueno, obviamente a partir de sintomatología. Bueno, lo que sí es importante es saber lo que son los distintos eventos o mojones en lo que es la etapa reproductiva o la vida reproductiva de la cerda. Ahí lo están viendo. Yo mientras me cebo un mate. Eso es lo bueno. Bueno, en clase presencial también tomo mate, así que no hay problema. Pero bueno, aquí ven un poco la pubertad, más o menos alcanza a partir de los 80 kilos, en promedio entre 100 y 102 kilos, es un dato importante a tener en cuenta, con la edad a los 6 o 7 meses. Generalmente no se habla tanto de la edad, sino lo que es más importante es el peso para llegar a la pubertad, ¿tá? Que tienen correlación, uno con el otro tiene correlación, ¿tá? Pero generalmente se habla de peso. Vieron que por ejemplo las vaquillonas dicen que las vaquillonas de leche tienen que tener por lo menos 450 kilos para servirlas, y bueno, etcétera, ¿tá? En cambio, por ejemplo, no me quiero meter en otro tema que tampoco domino mucho, pero en el caso de las hembras de la especie canina, ahí sí un poco se habla un poco más de edad y no tanto de peso, ¿tá?
Pero bueno, más o menos la duración del ciclo es como la vaca, 21 días, cada 21 días 18-24, igual que la vaca. El estro dura 2 a 3 días. Tengan en cuenta que una cosa particular de las especies que son politocas, ¿se acuerdan del término politoco? El término toco es parto, poli, muchos partos, ¿tá? No es lo mismo que multípara. Multípara es porque ha tenido varios partos o varias pariciones. Son lo mismo pero son diferentes, no sé si se entiende, pero bueno, el que sea politoca quiere decir que pare varias crías, ¿tá? No que parió muchas veces, eso es multípara, ¿tá? Politoca es que cada parto produce muchas crías. Por ejemplo, la cerda se llama politoca, la perra es politoca, la gata es politoca, porque paren muchas crías, ¿tá? Por eso que generalmente en ese tipo de especies la ovulación, perdón, el estro dura más de un día, ¿tá? ¿Por qué? Porque bueno, como ovulan varios ovocitos en un rango de 2 a 3 días, como dice ahí, un poquito menos, un poquito más, ¿tá? Eso pues lo vamos a ver también. Hay otra diapositiva. Nosotros seguimos diciendo diapositiva de la época de que ustedes capaz que ni habían nacido, pero antes las clases usaban las diapositivas, que bueno, googleen ahí lo que es diapositiva y se van a matar de risa como eran antes las cosas, ¿tá? Pero bueno, seguimos usando el término, algunos le ponen pantalla, pero bueno, a mí me gusta seguir diciendo diapositiva. Entonces lo que estamos diciendo era que como ovula muchos ovocitos, bueno, obviamente el estro tiene que durar fisiológicamente más para que esa hembra esté receptiva al macho más de un día, ¿tá? Espero que se entienda el concepto. Y bueno, acá tienen más o menos las distintas características. El caso, por ejemplo, la prostaglandina no actúa hasta el día 12 del ciclo, a diferencia, por ejemplo, la vaca, la oveja, que tiene que haber un cuerpo lúteo funcional que más o menos que se da más o menos al día 5 o 6, ¿tá? Acá como tiene varios cuerpos lúteos y en distinto estado de desarrollo, bueno, recién al día 12 del ciclo la prostaglandina es efectiva, ¿tá? Se usa para inducir aborto o parto, aborto o parto, después lo vamos a ver también. Bueno, esto es un poco lo que es el típico, esto es de una de las Biblias de reproducción del libro de Dukes, que cada especie está con circulitos. Bueno, nosotros lo hicimos un poco más cuadrado, pero van a ver este típico esquema que varía, obviamente varían los días, pero esto es básicamente igual para todas las especies, ¿tá? Es un ciclo, ¿tá? Es un ciclo que según lo que suceda si es más largo o más corto, ¿tá? Lo están viendo ahí, esto lo resaben de fisiología general, así que lo han ido viendo en las distintas especies, y si no lo vieron, igual esto sirve para todas las especies, porque es lo mismo para cualquiera. Lo que varía obviamente es los días, ¿tá? La duración de cada etapa en la cual se divide el ciclo estral, por eso se llama ciclo estral, ¿tá? Uno, como es un ciclo, como es un círculo, por decirlo de alguna manera, puedes empezar donde tú quieras. Generalmente se arranca a partir de la detección del estro, del celo, ¿tá? Y de ahí empiezas a contar. Y bueno, es un círculo. Acá es un poco una general, una panorámica, un resumen de lo que es la etapa reproductiva general de una hembra. Generalmente acá puedes salir a partir del parto, o también puedes partir a partir de la cubrición, o del destete, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿tá? Bueno, acá está un poco lo que son las... Tampoco les voy a preguntar las concentraciones de hormonas, porque ni yo me las acuerdo, así que no se preocupen. Pero sí tienen que más o menos tener un conocimiento de cómo es el efecto, cómo son las subidas y las bajadas, los picos de cada hormona, lo que significa el pico de cada hormona. Eso sí es importante saber. ¿Por qué es importante el pico de estrógenos para que se produzca el estro? ¿Por qué es importante el pico de LH para que se produzca la ovulación? Etcétera. Acá es un poco esto. Acá, por ejemplo, es el dibujo frío, y acá está un poquito más gráfico con lo que sucede en las distintas partes
de lo que es el eje hipotálamo hipofisario y órgano blanco, o sea la parte de útero, y ovarios, con los distintos niveles y movimiento u ondas de las distintas hormonas. Se toma generalmente como día cero la ocurrencia del estro o celo. ¿Tá? No sé si le dijeron alguna vez que la palabra estro viene de estrus, que estrus quiere decir vehemencia, locura, que le pasaba, por ejemplo, la mosca que se llama la estrus ovis, a la que puse la ceneurosis, se llama estrus porque las pobres ovejas cuando les da quedan como locas, quedan alteradas. ¿Tá? Y bueno, eso es lo que en la antigüedad, en la Edad Media básicamente, o mucho antes incluso, a las hembras se les decía que estaban en estrus porque estaban como alborotadas, como locas. Bueno, lo que son el tema hablando de las ondas foliculares acá, no hay, si se fijan, no es como otras especies en las cuales siempre generalmente se dibujan en esta parte de acá las famosas ondas foliculares. Bueno, la cerda no hay evidencia de que existan ondas foliculares. ¿Tá? Siempre lo que hay es un desarrollo continuo de folículos, pero no hay apariencia de que haya alguno dominante. Eso es lógico, porque si hubiera uno dominante ya, o dos dominantes, o tres, hasta tres te podría decir, ahí como que frenaría el desarrollo de más, y eso indicaría que, o implicaría que va a ovular 2, 3 ovocitos, y por lo tanto van a ser entre 1 y 3 crías, y eso no es lo que sirve. La cerda, y más que nada cuando uno la usa para los efectos de producción, sea de cerdos para vender, o sea de cerdos para criar, engordar y faenar y vender la carne, cuanto más lechones te produzca, mejor. ¿Tá? Entonces, obviamente la evolución hizo que no tuvieran ondas foliculares y que sea un crecimiento continuo. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza es sabia, como siempre dicen. Entonces se producen ondas de 10, 12 hasta 15 folículos. Bueno, acá tiene un poco lo que es el ciclo estral y la relación entre la duración del celo y lo que es la cantidad de hembras en las cuales, por ejemplo, el celo dura 48 horas, acá dura 60 horas, el 42% de la mayoría, el celo duró 2 días, ¿tá? 48 horas. Acá están viendo lo que es el intervalo entre el celo y la ovulación. La ovulación generalmente se da a las 36 horas de iniciado el celo, está el 80%, quedó medio ahí montado, pero creo que se ve bien. ¿Tá? Y bueno, como es una curva típica de la campana de Gauss, la clásica, ¿tá? Hay unas que se van al extremo de que el intervalo celo-ovulación sea menos de 12 horas y otras que sea más de 72 horas, que son como todo extremo. Generalmente esos no se toman en consideración. Lo que sí importa son estas tres, entre las 24 y 48 horas es lo que dura, es el intervalo entre que aparece el estro o celo y se da y ocurre la ovulación. Aquí estamos viendo lo que es la duración de la ovulación de acuerdo a distintos investigadores, lo que es la media en horas, 2 horas, 1 hora, bla bla bla. El rango de horas, obviamente siempre conviene aprenderse los rangos, ojalá te puedas aprender el número exacto, pero con que vos saber más o menos el rango ya es ¿cómo decirlo? Es suficiente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si tú no sabes cuál es el rango normal de lo que dura la ovulación, no sabes si es entre 1 y 3 horas o entre 24 y 56 horas, por poner cualquier número, llega a haber cualquier problema y tú no lo vas a reconocer. ¿Tá? Por eso que es importante saber los rangos. En la que viene vamos a ver lo que es el tiempo entre el inicio del celo y la ovulación. Distintos autores también, la media en horas, el rango de horas, ¿tá? Y el promedio de los autores. Un tema que es muy importante en la cerda es la pubertad. En general es importante en todas las especies, ¿tá? Pero de acuerdo al manejo y de acuerdo a la producción, la pubertad, y en general para todas las especies, la pubertad, cuanto antes se manifieste, cuanto antes aparezca, es mejor, ¿tá? Porque por varios lados, por varios aspectos. Por uno,
te va a significar que esa hembra a lo largo de su vida va a producir eventualmente más crías. ¿Por qué? Porque arranca antes con la pubertad. ¿Tá? Obviamente la pubertad, acuérdense que está correlacionada con la edad. Entonces, a menor edad o a menor aparición de pubertad, a menor edad, va a significar que esa hembra te va a producir más camadas, más crías. En el caso de una vaca, de una oveja, de una perra, de una gata, de todas las hembras. ¿Tá? Generalmente la pubertad se da a los 180, 220 días de edad, con un peso más o menos entre 100 y 110 kilos. A partir de los 80 kilos ya pueden demostrar pubertad. Va a depender un poco de las razas. Una raza china Messian la puede alcanzar a los 97 días, mientras por ejemplo la raza Duro, que es un poquito más tardía, que te produce un promedio de pubertad a los 235 días de edad. Tendríamos que hablar, como dijimos en un principio, más de peso que de días, pero bueno, muchos autores utilizan más que el peso, utilizan la edad. ¿Tá? La edad de la pubertad y obviamente también el peso varía de acuerdo a factores genéticos, ambientales, también de acuerdo a la estación, al medio ambiente social y a la nutrición, obviamente. El medio ambiente social en el caso de las cerdas es muy importante, lo vamos a ver cuando, por ejemplo, en el caso de detección de celo y de sincronización de celos, que la cerda le gusta vivir en compañía, no es un animal que sea muy poco sociable, al revés, es muy sociable. ¿Tá? Obviamente un animal extremadamente flaco va a demostrar la pubertad mucho más tarde y a su vez va a tener un impacto en su futuro desempeño reproductivo. ¿Tá? Bueno, en el caso de que la pubertad se puede inducir hormonalmente, hay métodos también naturales, ¿tá? Pero si vos lo inducís muy tempranamente y esa hembra no está preparada, porque hay que jugar con el peso y con la edad, ¿tá? Hay que jugar con las dos cosas. Entonces, si vos la inducís con un animal que es muy joven y no tiene el peso adecuado, si bien te va a ser efectivo el método para producir la pubertad y que esa hembra pueda quedar preñada, eso después va a significar que ese animal después, en el fondo, te va a salir el tiro por la culata, porque si tú no le das lo que necesita nutricionalmente, porque acuérdate que si vos lo haces al primer servicio, a la primera cría, si ese animal tú no le das las condiciones necesarias para que cría al feto, pero o los fetos, ¿tá? Pero también tiene que criarse ella misma. Entonces suele suceder, como por ejemplo, no sé si algunos vieron cuando por ejemplo quedan preñadas esas terneras o vaquillonas o corderas, bueno, vieron que quedan chiquitas toda la vida. ¿Por qué? Porque bueno, generalmente no se les da las condiciones para que puedan criarse de manera adecuada. ¿Tá? Generalmente, como todo, el vigor híbrido que se manifiesta con el cruzamiento, obviamente las hembras que son de hijas de cruza alcanzan antes la pubertad que las razas puras, sea cual sea la raza. ¿Tá? Y si bien, que esto es importante, si bien los cambios de alimentación directamente no afectan en gran medida lo que es la condición corporal, ¿tá? Ni tampoco lo que es el consumo de alimentos, pero sí pueden afectar la reproducción. ¿Tá? Acuérdense que la reproducción es una función de lujo, por lo tanto es una función secundaria. Si bien es primaria para el mantenimiento de la especie, que es la idea de la reproducción en cualquier especie, primero tiene que estar con buena nutrición y recién después va a reproducirse. ¿Tá? Bueno, acá tenemos otros aspectos en lo que incide la aparición de la pubertad. Como dije hoy al principio, hay líneas y genotipos que poseen carne de cerdo de alta calidad que se han hecho y se han ido mejorando a través de selección para producir hembras que alcanzan muy temprana la pubertad y producen buenas camadas, gran cantidad de camadas, tienen buenos partos, buenos pesos al nacer, buenos porcentajes de destete, etc. ¿Tá? Uno de los indicadores de pubertad, también es otra forma de determinar la pubertad, es el espesor de la grasa dorsal. ¿Tá? No puede tener menos de 6 milímetros y antes de la primera cubierta no puede ser de menos de 3. Si vos usás una hembra que tiene menos de 6 milímetros, bueno, esa hembra todavía no llegó al punto óptimo de su pubertad, por más que lo esté demostrando, pero quizás
vas a tener algún problema en lo que es su reproducción, ¿tá? Obviamente una mala alimentación y o subnutrición te retrasa la pubertad. Bueno, el medio ambiente también es fundamental. Un pequeño estrés o un estrés ligero, un cambio de ambiente o cambiarlas de lugar, de un box a otro o lo que fuera, eso les produce un ligero estrés, favorece la aparición de pubertad, porque bueno, eso es una forma de respuesta, de defensa de la especie, por decirlo de alguna manera. Es como un instinto. Pero obviamente tiene que tener un límite, ¿no? Si es un estrés que es muy prolongado, ahí te va a jugar mal. El ambiente es muy importante, como vieron que siempre se dice que tengan aire fresco, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es muy importante, porque si hay una sobrecarga del aire o el aire ambiental es de mala calidad, te va a aparecer, te va a traer la aparición de retraso en la pubertad, ¿tá? El hacinamiento también lo retarda. Como toda especie, el animal tiene que tener un espacio mínimo de confort, y si están muy hacinadas te va a producir estrés y bueno, va a reducir la aparición de pubertad. La estación del año, bueno, el calor, por ejemplo, con respecto al calor excesivo, lo que es el estrés calórico, juega en contra de la pubertad. Y generalmente las hembras alcanzan mayor pubertad en invierno que en verano, ¿tá? Por el tema de las temperaturas ambientales. Como dijimos, la pubertad se puede inducir, la forma más natural, que incluso además no solo la adelanta, sino que también te sirve para tener cierto efecto de sincronización de celo, que es de costo cero, es poner las hembras con un macho, o sea, exponerlas a un macho cuanto más viejo y oloroso mejor, ¿tá? Porque el macho tiene mucha feromona, que eso a la hembra la excita, ¿tá? Y bueno, si vos le pones a un grupo de cachorras, que se le llama lo que es la cerda chiquita, que está en época para reproducir, cuando llegó un peso y una edad más o menos que podría demostrar la pubertad, bueno, si vos las presentás a un macho, muchas de esas van a adelantarse, se les va a adelantar la pubertad. Y a su vez, obviamente, después, con otra exposición a los pocos días, después de tener todo programado, bueno, podés hacer una cierta sincronización de celos, ¿tá? Hay suplementos hormonales para adelantar y a su vez inducir el primer estro, adelantar la pubertad e inducir el primer estro, como por ejemplo una dosis única esto es un producto comercial, es gonadotrofina con nicaquina, Equine Chorionic Gonadotrophin, SG. Antes se le llamaba PMSG, hoy ya hace muchos años que nadie le dice PMSG, alguno quizás le pueda seguir diciendo, ¿tá? Pero ahora es SG, y esta es SG, que generalmente tiene 600 miligramos, o sino también una combinación de 400 unidades internacionales de SG más 200 de HCG, que HCG es la Human Chorionic, o sea, gonadotrofina corónica de mujer preñada, que iba a decir de hembra, de mujer preñada, ¿tá? De mujer preñada, perdón, de mujer en gestación. Cualquiera de los tratamientos son efectivos y te producen alrededor del 50-70% de las hembras reaccionan favorablemente al tratamiento dentro de los 7, más o menos a los 7 días. Entre los 5 y 7 días te demuestran celo. Bueno, una cosa que también es muy importante es reconocer los signos que la hembra demuestra de que está en celo o no está en celo, ¿tá? Eso porque es importante. Por un lado, ¿qué pasa? Como generalmente los cerdos, bueno, la gente, los pequeños productores generalmente a los cerdos los tienen a campo, tienen 3, 4 cerdas y un padrillo, un berraco, ¿tá? Y bueno, eso generalmente es todo natural, a campo, a pasto, más las horas de comida, etcétera. Y bueno, eso es lo que muchos de ustedes seguramente tengan campo, y bueno, tienen la típica chancha que le dan las horas de comida, etcétera. Entonces no sería tan importante detectar el celo, pero en los casos de producciones ya más intensivas, producciones porcinas más intensivas, ahí sí, como se usa la inseminación artificial, es fundamental
detectar el estro, porque si tú no haces, ahora después lo vamos a ver también, si tú no realizas la inseminación artificial, que hay que hacerla en un momento específico, no es en cualquier parte del ciclo estral, si no la haces en el momento específico, no vas a tener buenos resultados. Por lo tanto, vos tenés que saber exactamente los síntomas del celo para poder detectar y manejar cuándo es el momento óptimo para la inseminación, ¿tá? O también puede ser la monta dirigida, cualquiera de los dos. Pero bueno, uno de los síntomas es la vulva edematizada o hinchada y enrojecida. Eso es bien en el proestro. En el estro está bastante más enrojecida y un poquito más edematizada. La hembra va a aumentar la frecuencia de vocalización, generalmente emite gruñidos bastante seguidos, interactúa con las componentes del brete, incluso a veces mordisquean los barrotes de los bretes, se montan entre unas y otras, tienen las orejas como paradas, erguidas, les tiembla y las tiene un poco como entreabiertas. Eso pues ahora van a ver fotos, ¿tá? Produce una secreción viscosa y cristalina, la típica, lo que se le dice la clara de huevo. Eso es para todas las especies. Un mucus, lo que se le llama el mucus cristalino o mucus en clara de huevo, es un signo, te diría que patognomónico del estro, del celo, ¿tá? Tienen la espalda rígida, una leve inapetencia, unas más que otras, pero claro, como están en esto, están como loquita, por llamarlo así, porque eso es la palabra, lo que quiere decir estro, entonces obviamente van a comer menos, ¿tá? Acá ven, por ejemplo, bueno, el caso de las orejas, cómo están, el caso de la vulva edematizada. Esto es una vulva que no está en estro y esta es una vulva que está en estro, se ve claramente la diferencia. Esto es para todas las hembras de todas las especies que tienen ciclo estral, obviamente. Y después, bueno, la reacción, esto es en el caso de un macho, ¿no? La foto es horrible, pero bueno, después le voy a mejorar con una mejor. Pero bueno, se ve la interacción de las hembras con el macho, ¿tá? Todos los sentidos son importantes para que uno pueda detectar si esa hembra está en celo, ¿tá? Son todas cosas que no es uno solo. Quizás el único que yo te diría, por lo menos en vacas, y que yo lo comprobé ya te diría que cientos de hembras, es que si la hembra le tiene un corrimiento cristalino tipo clara de huevo, esa está en celo sí o sí, ¿tá? Todo el resto de los signos son colaborativos o coadyuvan a detectar el celo. Lo que se hace a nivel de las granjas es esta. Son varias maniobras, como por ejemplo presionar el flanco, abrazarles el vacío o el lijar, la presión en la zona lumbrosacra, acá se ve bien gráfico cada una, y después la más típica, la más clásica es sentarse, lo que es la prueba de cabalgata, ¿tá? Si está en celo es cabalgata, y si no está en celo es jineteada, porque no te va a dejar montarla, la hembra no se va a mover, va a salir como loca. Eso es porque todavía no está en celo, ¿tá? Yo me río porque no me aguanté en poner jineteada. La cosa es que eso obviamente es lo que pasa en la naturaleza. Si la hembra estando en celo y está quieta es porque acepta la monta, y sea de un macho, o sea que vos le pongas un ladrillo. Hay algunas técnicas que le ponen un ladrillo le ponen un ladrillo en el anca, y si la hembra queda quieta es porque está en celo, pero un ladrillo es muy poco peso. Entonces lo que se hace, bueno, es presionar fuertemente, o si no, bueno, sentársela a caballo, y si se queda quieta es porque está en celo, ¿tá? Esto es lo más típico. Acá tenemos un poco una gráfica un poco general, más que nada demostrativa, de lo que es el porcentaje de concepción según las horas entre la aparición del celo y la inseminación, ¿tá? Cuanto más a los extremos te vayas, generalmente obviamente vas a tener distintos resultados, ¿tá? Por ejemplo, esto es el eje vertical, no me acuerdo si es X o Y, nunca siempre me acuete con eso, creo que es la Y. Es la aparición del estro, ¿tá? Y estas son las horas, acá sería la ovulación, y estas son las horas de la inseminación artificial o de servicio, ¿tá? Entonces, y estos son los porcentajes de concepción. Cuanto más lejos te vayas, obviamente te va a disminuir la concepción. Y acá, como estamos relativamente cerca, hay menos de 5 horas, hay unas 3 horas
entre la aparición del estro y el servicio, andás más o menos en el 70% de concepción. ¿Tá? No es lo mismo que preñez. La concepción es la concepción es la unión entre el espermatozoide y el ovocito, ¿tá? En el cual después, si se da el ambiente propicio y si se dan las condiciones propicias, bueno, ese embrión va a ir evolucionando desde cigoto, va a ir produciéndose en mitosis, células 2, 4, 6, 8, 16, bla bla bla, y bueno, ahí después, si Dios quiere, va a ocurrir la gestación, la implantación y posterior gestación. ¿Tá? Esto es una cosa que es de museo, acá no se nota, pero esto es una transparencia. Antes se usaban, que era muy común, nosotros llegamos a usar algunas, es una lámina como de un plástico, ¿tá? Transparente, en la cual vos dibujabas. Incluso había gente que se dedicaba, había profesores que pagaban a gente que eran muy buenos dibujantes y hacían las transparencias. Esto es como la tapa de las carpetas esas que ahora están de moda, las carpetas esas para guardar hojas. Entonces eso se ponía en un aparato que tenía una luz y como una lupa gigante que te proyectaba esta imagen del tamaño de cuando ustedes están en las clases. ¿Tá? Entonces yo lo que hice fue escanearla, porque me gustó, no solo por la parte histórica y de cariño con el doctor Relodoro, sino que además está muy esquemática, muy clarita, lo que se llama el momento óptimo para la inseminación. ¿Tá? Como ¿se acuerdan que yo les dije hoy que hay un momento óptimo o un momento determinado, único, en el cual cuanto mejor te acerques a ese momento óptimo, mayores van a ser las probabilidades de fertilidad, de fecundación. ¿Tá? Entonces, si tú lo haces antes, va a ser muy baja la fecundación. Si lo haces muy tarde, también no conviene inseminar, conviene esperar al próximo celo. ¿Tá? Y después tenés, entre acá, como dice acá, reflejo de movilidad, más o menos dura 48 horas, ¿tá? Que es entre el proestro y el estro. Y después, en lo que es el inicio del estro, el inicio del celo, ¿tá? Más o menos a la finalización del celo, pasando la mitad, hasta las 36 horas más o menos, es lo que se llama el momento óptimo, en la cual vas a tener altas tasas de fertilidad. ¿Tá? Esto es un poco una comparación para que tengan bien gráfico, bien claro lo que es la diferencia entre un cerdo salvaje, lo que podría ser un pamparrocha con poca selección, porque actualmente ya tienen bastante selección, y lo que es un cerdo doméstico clásico de cualquier raza, landras, duro, la que ustedes quieran, no importa. ¿Tá? Pero bueno, la naturaleza obviamente es sabia y no hace que una cerda salvaje, generalmente tienen hasta 4, 5, 6, 7 lechones. ¿Tá? Acá más o menos el promedio es 5. No tienen 12 o 15 como tienen, por ejemplo, las cerdas, por ejemplo, de comerciales, de líneas comerciales, tienen hasta camadas de hasta 15 lechones, que es un disparate, pero no es disparate desde el punto de vista de que lo tienen bien manejado, la alimentación manejada, el medio ambiente, las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces no pasa nada que tenga 12 o 15 porque no se le va a morir o se le van a morir muy poquitos. ¿Tá? Pero si una cerda salvaje tuviera 15, la mitad se le va a morir, porque o se los come otra, o se le mueren porque nacen muy chiquitos, etcétera. ¿Tá? También las pérdidas gestacionales, como ven acá, son mucho menores en los animales más salvajes. ¿Tá? También el largo de la gestación es un poco más largo, tienen menos camada, y bueno, los partos por año más o menos son 1 a 2. En cambio, uno mediante la selección han logrado que lleguen hasta 2,5 partos por año. Teniendo las cosas bien manejadas, no es problemático. Hablando de lo que es problemático, acuérdense que, como siempre digo, tengan en cuenta lo que es el valor normal, tanto de anatomía como de fisiología, cómo es el promedio, cómo es lo normal, lo fisiológico, o anatómicamente fisiológico o fisiológico de por sí, y lo que son los valores o los parámetros reproductivos. Por ejemplo, la edad a la primer servicio, la meta es que sea mínimo 210 días. ¿Tá? Si vos tenés en tu granja, en tu producción de cerdas, tenés que te da, un día sacar los números y tenés que te da
más de 220 días es porque tenés algún problema, ¿tá? Y así para cualquier, yo que sé, abortos. Vos tenés un 1%, 2%, no sería problemático, está dentro de lo esperable, dentro de lo normal, por decirlo de alguna manera. Pero si tenés más de 2,5% de abortos, bueno, ahí tenés un problema. Acá tenemos, por ejemplo, una diferencia entre lo que es el intervalo luego el destete, distintos intervalos luego el destete a la aparición de destete primer estro, ovulación y duración del estro entre primíparas, que son las vírgenes, la que tiene su primer parición, a lo que es la primer parición, la cachorra pasa a cerda, cachorra es cuando es virgen, queda preñada, pare, y bueno, ahí ya no es más cachorra, es cerda, o si no, el término correcto sería primípara. Y las multíparas serían las que ya tienen, las que han parido más de una vez, o sea, de 2 para adelante se llaman multíparas. Más o menos el promedio de días entre que uno le desteta los lechoncitos hasta que aparece el estro, bueno, en las primíparas es más o menos 112 días y en las multíparas 115. El promedio entre el estro y la ovulación más o menos es lo mismo, ¿tá? Y la duración del estro es un poquito más corta en las primíparas. Generalmente también las multíparas, que son a la segunda cría, generalmente está tendiendo, tira más hacia el 46 que hacia el 56. A lo largo de los años, a lo largo de los partos, generalmente la duración del estro tiende a extenderse un poco. Pero obviamente dentro de los parámetros normales, entre 18 y 24 días, 25 días, hasta ahí se considera aceptable, normal. Ya 26, ya es porque hay un problema. Con respecto al manejo del servicio, que es importante tenerlo en consideración, acuérdense que vos estás haciendo un manejo bastante, eventualmente, ¿no? Porque si es a campo, vos lo haces, es un manejo bastante tradicional o rudimentario, por decirlo de una manera, sin menospreciar, no es un manejo complejo, ¿tá? Pero si tú haces las cosas con muchas hembras, obviamente vas a tener que manejar muy bien lo que es el tema del servicio. ¿Por qué? Porque si no vas a tener resultados desastrosos. Entonces es fundamental el control del celo, o sea, saberlo reconocer bien, ¿tá? ¿Por qué? Porque de eso va a depender cuándo tú le vas a inseminar o le vas a echar el berraco. El lugar es también fundamental, el lugar físico, ¿no? Que sea un lugar limpio, que tenga buena ventilación, etcétera, etcétera. Y obviamente el momento oportuno, ¿tá? Si yo, por ejemplo, la vulva está muy roja y edematosa, y la presión de la grupa más o menos, y la presencia del macho tiene una respuesta más o menos, que sí que está muy temprana, todavía le falta un poquito, ¿tá? Si tiene la vulva con edema y moderadamente roja, con el mucus mucus cristalino, y el reflejo de la presión de la grupa es positivo, bueno, esa está a punto caramelo, ¿tá? Y si ya no tiene ni edema ni enrojecimiento de la vulva, el mucus ya empieza a ser más viscoso, más pegajoso, y responde o no responde a la presión, y no le da pelota al macho, no le da importancia al macho, es porque ya te pasaste muy tarde. ¿Tá? Esos son parámetros que uno tiene que reconocer y manejar para decir, bueno, a esta hembra está bien, vamos a inseminarla o le vamos a echar el macho. A esta vamos a esperar un poquito, unas horas o hasta el otro día mañana o hasta el otro día de la tarde, lo que fuera, y vemos a ver cómo se comporta. Y después, si ya pasa esto, que tiene un mucus pegajoso o quizás con un poquito de sangre, o no hay tanto edema en la vulva, o no la tiene tan edematizada, bueno, esa, claro, se pasó, la dejamos nomás y la inseminamos o la servimos en el próximo servicio. Bueno, estos son lechones pampa recién nacidos, ven las extremidades, acá no se nota, pero tienen la puntita de la cola blanca, ¿tá? Y la punta de la naricita también la tienen blanca. Pero bueno, una cosa también que se usa mucho hoy en día, muchísimo, obviamente, como todo, ¿no? Como cualquier producción, a mayor nivel de producción, mayor tecnología, mayor intensificación y mayor uso de tecnologías modernas, tanto de reproducción como medidas de manejo, ¿tá? Entonces, una medida que se usa muchísimo hoy en día es, tanto a nivel mundial como acá en Uruguay, ¿tá? Es lo que es la inducción del parto. Esta inducción del parto, bueno, muchos incluso la usan, muchos tambos usan inducción de parto, ¿tá?
¿Y por qué es bueno usarla? ¿Por qué? Porque bueno, si vos tenés la fecha, obviamente tú tuviste antes el dato de cuándo fue servida ese animal. Tuviste luego el dato que no repitió el celo. Tuviste luego el dato de preñez. ¿Tá? Entonces vos más o menos ya tenés una idea de cuándo va a parir ese animal, porque bueno, es simplemente fijarse en el calendario y si bueno, esta fue servida entre tal y tal día, bueno, más o menos en promedio a los 115 días, por ahí 114 días, ahí tendría que estar pariendo. Acuérdense que son rangos de días, ¿tá? Más o menos un día, 2 días. Entonces vos lo que haces es decir, bueno, este grupo de hembras que fueron inseminadas tal día, bueno, a los tantos días yo le voy a agarrar y le voy a dar hormonas para sincronizarse el parto. ¿Qué logro yo con esto, con sincronizar el parto? Por un lado, eficientizar, o no sé si existe la palabra eficientizar, pero hacer más eficiente lo que es los cuidados al parto. ¿Tá? Eso te va a traer otra cosa que está directamente correlacionada, que es esto acá, la homogeneización de las camadas. Van a ser camadas muy parejitas. ¿Por qué? Porque la duración de la gestación fue más o menos fija. No es una gestación que en unas les duró 110 días, en las otras les duró 115 días. Tengan en cuenta que en el caso de los cerdos, que pesan muy poquito cuando nacen, en 2 días aumentan bastante de peso. ¿Tá? Entonces, 2 días de diferencia ya significa mayores tasas de sobrevivencia y te indican más uniformidad de los lechoncitos. Y eso es obviamente, ya a partir del parto, si vos las manejás en grupos de peso relativamente uniforme, obviamente van a ir engordando relativamente uniforme. Eso va a significar que van a llegar a un peso de faena o peso de venta uniforme. O sea que vas a tener muchos lechones de un peso muy parecido para vender o para faenar. En cambio, si vos tenés los partos en un periodo largo de parición, vas a tener lechones que de repente vas a tener que vendiendo en lotes o esperar unos y castigar a otros, y bueno, es un lío de manejo. ¿Tá? La ventaja de poder fumar en este tipo de clases. Bueno, lo que se hace es más o menos 2 días antes de la fecha prevista del parto, lo que se hace es una dosis de prostaglandina F2 alfa, y alrededor del 95% de las hembras va a parir a las 36 horas. Hay otros tratamientos, este es el más tradicional, el más sencillo de todas. Acá yo les puse para que copien algunas direcciones de parto. Esta está sacada de acá, de esta dirección, este parto. Yo no tengo fotos personales, ya les digo, no trabajé, he trabajado muy poquito en la especie suina, por lo tanto son muy pocas las fotos que tengo propias. Esto es un poquito, no se los voy a leer ahora, no se asusten, pero para que los lean después tranquilos. Son los efectos de distintos protocolos para inducción del parto, para que vean que hay distintas opciones. Acá ven que usaron 3 protocolos y con distintos resultados. ¿Tá? Acá era lo que yo les decía hoy al principio, lo que es el cervix de una cerda, de una marrana, como dicen los españoles. ¿Tá? En este caso nulípara o virgen, lo que sería una cachorra. Distintos modelos de sondas para inseminar. Y acá ven lo que es el pene del cerdo. Entonces obviamente lo que hicieron con las sondas para inseminar es imitar lo que es el glande del cerdo. ¿Tá? Es como un tirabuzón que lo enroscan, literalmente lo enroscan en el cervix y ahí queda fijo. Y bueno, mediante el semen que se llena, más o menos se inseminan alrededor de 50 mililitros de semen. ¿Tá? Con unos sachets especiales para cerdos. Ahí se los deja. Acá ven un poco ahí está. Acá ven un poco las distintas técnicas de lo que sería la cervical, la vaginal, la cervical y la intracervical. Esta es la que más se usa. ¿Tá? Y acá está la foto que está muy buena, muy gráfica. La saqué destacada de esta dirección, en la cual ven por fuera hasta acá. Esto acá ya está dentro del animal y bueno, un dibujito, un esquema anatómico de lo que es cómo está colocada la sonda
Esto es por palpación que se va sintiendo como va entrando. Y bueno, el semen ya acá no lo tiene, porque creo que lo hicieron para la foto, pero bueno, esto generalmente está adicionado a un sachet, a un pomito o un frasquito con el semen ya preparado para inseminar, ¿tá? Bueno, básicamente es eso. Espero que les quede un poco algo de concepto. Ya les digo, no es una clase que me sienta fascinado de dar, no en el tema de que no me gusta dar la clase, sino que no es el tema mío. Entonces una vez es un poquito complicado dar una clase de algo en la cual uno no domina mucho. A mí generalmente me gusta dominar un poco el tema en el que estoy hablando, ¿tá? Me queda mucho por aprender, estoy leyendo continuamente, estoy leyendo cada tanto para refrescar los conocimientos y bueno, tratar de ir mejorando estas clases. Así que bueno, les digo, estamos a sus órdenes para lo que quieran. Ya les dimos los datos, están en las primeras diapositivas, están nuestros datos. El celular, ya les digo, lo pueden utilizar tranquilamente, no hay ningún problema. Mandan mail y después, bueno, las vías de comunicación con la unidad de reproducción son las que ya saben, vía delegado o vía directamente mediante el EVA, con los mecanismos los mecanismos que hay normales desde siempre de comunicación entre ustedes y nosotros. Así que bueno, espero que les sirva de algo. Muchas gracias y bueno, acá esto es fundamental, quédate en casa. No, frase requemada, pero no tanto por ustedes, sino como siempre jorobo yo, por los que queremos, por las mamás, por las abuelas, etc. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado, cuídense, suerte, chau chau.